Estarás bien por tu cuenta, dijo mi padre casualmente antes de partir a Europa con mi hermana. Empaqué mis cosas y me mudé. 3 días después, mi bandeja de entrada explotó. Mi padre dijo casualmente, arrastrando su maleta hacia la puerta principal. Su voz era tan ligera, tan sin esfuerzo, que ni siquiera lo registré al principio. Solo una de esas frases que los adultos sueltan sin pensar realmente, como decirle a alguien que conduzca con cuidado o que tenga un buen día. Excepto que esto no era un recado casual. Era un viaje de 3 semanas a Europa con mi hermana y no le estaba hablando a nadie más, solo a mí. Era temprano en la mañana. Todavía tenía sueño en los ojos, llevaba la misma sudadera de la noche anterior y solo había bajado para ayudar con las maletas. Pensé que tal vez habría una verdadera despedida. ¿Un abrazo? ¿Un gracias? Algo. En cambio, recibí eso. Estarás bien por tu cuenta. Como si fuera alguna planta que solo necesitaba riego una vez a la semana. Lauren resplandecía a su lado, su pasaporte ya en mano, sus uñas recién hechas, sin duda pagadas con uno de los regalos de papá. Estaban coordinados de una manera que no había notado antes, equipaje a juego, chaquetas nuevas, ese brillo de emoción que siempre parecían compartir cuando estaban juntos. Debí parecer como si hubiera vagado a la foto familiar de otra persona. Asentí, no dije nada, y los vi marcharse. Cuando la puerta se cerró, el silencio me envolvió como un abrigo pesado. Demasiado familiar. Demasiado apretado. Esa es la cosa de ser el callado. La gente asume que no te importa el silencio. Pero a veces el silencio es la herida. Me quedé en medio del pasillo por un rato después de que se fueron. Solo me quedé allí. Algo sobre la manera en que mi padre lo había dicho, ese desaire casual, se asentó en mis huesos y se quedó allí. Toda mi vida, había sido el que no pedía mucho. El que manejaba las cosas. Nunca me quejaba. Nunca me metía en problemas. Mientras que Lauren, bueno, ella se llevaba todo el oxígeno de la habitación. Cada graduación, cada recital, cada historia en la mesa de cena, ella era el titular. Yo era la nota al pie. Ella era la princesa. Yo era el guardia en la puerta, pero los guardias también se cansan. Y en ese momento, algo dentro de mí no solo se rompió. Cambió. Subí las escaleras, abrí mi armario y saqué mi maleta. No sabía exactamente a dónde iba, pero sabía que no sería aquí. Ese fue el día 1. Y apenas estaba comenzando. Empacar no llevó mucho tiempo. Cuando has vivido tu vida sin ocupar demasiado espacio, no dejas un rastro detrás. Un par de cajas, mi ropa, mi portátil, y un puñado de cosas que sentía como mías, no regalos, no cosas heredadas, solo mías. Sin nota. Sin anuncio. Ni siquiera le dije a mi jefe que no iría el lunes. Simplemente dejé de presentarme. Esa primera noche, conduje hasta un pequeño pueblo tranquilo a unas horas de distancia. Me registré en un alquiler mensual que había encontrado semanas atrás cuando las cosas empezaron a sentirse pesadas. Creo que siempre supe, en el fondo de mi mente, que un día tendría que irme. Solo nunca pensé que realmente lo haría. Los primeros días todavía no fueron pacíficos, aún no, pero tranquilos. Dejé mi teléfono encendido principalmente por costumbre, pero no respondía nada. Nadie parecía darse cuenta de que me había ido. Esa es la cosa de ser invisible. Puedes desaparecer y nadie se dará cuenta hasta que las luces comiencen a parpadear. Luego llegó el día 3. Comenzó alrededor del mediodía. Mi teléfono vibró una vez. Luego otra vez. Y otra vez. Para cuando lo recogí, había 9 mensajes sin leer. Luego 13. Luego 17. No los abrí. Solo vi cómo subían los números. Para la tarde, mi bandeja de entrada era una zona de guerra. Comenzó con un mensaje de mi padre. ¿Dónde diablos estás? Esto no es gracioso. Luego vino otro. Te dije que solo estaríamos fuera por unas semanas. No tenías que enloquecer. Seguido por Lauren. ¿Puedes responder, por favor? Esto se está volviendo ridículo. Y entonces los parientes comenzaron a opinar. Tías, tíos, incluso mi primo Matt, con quien no había hablado desde la secundaria. Todos querían saber qué estaba pasando. ¿Por qué me había ido? ¿Por qué no estaba respondiendo? Algunos mensajes goteaban preocupación. Otros frustración. Uno de mis tíos me acusó de ser cruel y dramático. El tercer mensaje de mi padre solo decía, estás siendo egoísta. Siempre lo fuiste. Ese me hizo reír. Porque si alguna vez hubiera sido egoísta, no habrían tenido tanto que perder sin mí.
No respondí. Ni a uno solo. Me senté allí en ese viejo sofá chirriante en mi pequeño nuevo lugar, teléfono en mano, viéndolos girar hacia el caos. Como sacar una carta del fondo de un castillo de naipes y ver toda la estructura temblar. No estaban acostumbrados a que yo hiciera ruido. ¿Pero silencio? ¿Mi silencio? Era más fuerte que cualquier cosa que hubiera dicho. Y podía notar que empezaban a entrar en pánico. Al final de ese día, los mensajes dejaron de preguntar dónde estaba. Empezaron a preguntar por qué. Y ahí es cuando se puso interesante. Hay algo surrealista en ver a tu familia desmoronarse desde afuera. Como estar del otro lado de un espejo bidireccional, viendo una conversación que nunca debías escuchar. Mi prima Tara envió una captura de pantalla del chat grupal que mi padre había iniciado. Se suponía que era un esfuerzo de control de daños, pero se convirtió en un juego de culpas en 20 minutos. Mi padre comenzó con, solo está tratando de hacernos sentir culpables. Típica búsqueda de atención. Lauren intervino, a la defensiva. Él no es así. Tal vez solo necesitaba espacio. Y luego mi tía, su propia hermana, respondió, tal vez si no hubieras mimado a Lauren toda su vida, él no habría sentido que tenía que desaparecer para ser notado. Eso cerró el chat por una hora completa. Luego vinieron los mensajes personales. Mi tía se comunicó en privado. Siempre supimos que eras tú quien mantenía las cosas unidas. Lamento que no lo hayamos dicho antes. Me quedé mirando la pantalla parpadeando. ¿Manteniendo las cosas unidas? Ni siquiera me había dado cuenta de que ellos también lo veían. Luego vino un mensaje de mi primo Jav, franco como siempre. ¿Qué te dijo antes de irse? Escuché que te dijo que manejaras las cosas como siempre. No respondí, por supuesto. Pero me quedé pensando en eso por mucho tiempo. Estaban comenzando a armar el rompecabezas. No solo lo que sucedió, sino por qué. Y cuanto más hablaban entre ellos, más salía a la superficie. Años de desequilibrio, de favoritismo, de explotación silenciosa disfrazada de responsabilidad. Un mensaje de la prima de mi madre se destacó. Siempre fuiste el plan de respaldo. Me di cuenta de eso. Solo que no quería interferir. Plan de respaldo. Esas dos palabras golpearon más fuerte que cualquier otra cosa porque eran ciertas. Cada llamada telefónica a altas horas de la noche cuando vencía una factura, cada plan cancelado cuando alguien necesitaba transporte, cada ¿puedes hacernos solo este favor? Yo era el predeterminado, la red de seguridad, aquel por el que no se preocupaban porque pensaban que no necesitaba nada. ¿Y ahora? Ahora que me había ido, se dieron cuenta de cuánto había estado sosteniendo. Las grietas se estaban mostrando. Una por una, sus historias sobre nuestra familia perfecta estaban comenzando a partirse por las costuras. Y yo no había dicho una palabra. A la mañana siguiente, hubo un golpe en la puerta. No un mensaje de texto. No una llamada telefónica. Un golpe real. No esperaba a nadie. Nadie sabía a dónde había ido, al menos eso pensaba. Me asomé por las persianas y vi una figura caminando nerviosamente en el escalón de entrada. Brazos cruzados. Coletas balanceándose con cada cambio ansioso de su peso. Lauren. Por supuesto. No abrí la puerta. No de inmediato. Me quedé allí, justo fuera de la vista, y la vi tratar de ensayar cualquier discurso que tuviera planeado. Se veía alterada. Bien. Eventualmente, abrí la puerta a medias. Ella saltó un poco cuando me vio. Hola, dijo. Su voz era suave, más suave de lo que la había escuchado en años. Como si no estuviera segura de qué versión de mí respondería. ¿Puedo entrar? No me moví. ¿Por qué? Ella cambió su peso. Porque papá está perdiendo la cabeza. Piensa que te pasó algo. Y yo solo quería hablar. Solo nosotros. La dejé entrar. No porque estuviera listo para perdonarla. No porque quisiera escuchar lo que tenía que decir. Sino porque parte de mí quería saber si ella siquiera entendía de lo que había sido parte. Entró y miró alrededor del apartamento como si fuera una escena del crimen. Así que aquí es donde has estado. Sí, dije. Nada lujoso, pero es tranquilo. Se sentó en el borde del sofá, con las manos entrelazadas. Mira, sé que las cosas han estado desiguales entre nosotros. Sé que piensas que lo he tenido fácil. Tú lo has tenido fácil. Ella se estremeció. Está bien. Tal vez lo he tenido. Pero no pedí ser la favorita. Levanté una ceja. Seguro que actuabas como si lo fueras. Eso quedó en el aire por un largo momento.
Ella miró sus manos. Papá no debería haberte dicho eso. Sobre estar bien por tu cuenta. Ni siquiera me di cuenta hasta que te fuiste. Pero cuando lo dijo, lo decía como si fuera tu trabajo estar bien. Siempre lo fue, dije. Ese es el punto. Lauren tragó saliva con dificultad. ¿Te extrañan? No, dije con calma. Extrañan la versión de mí que les hacía la vida más fácil. Que limpiaba los desastres. Que pagaba por cosas sin preguntar. Que se quedaba callado para que nadie más tuviera que hacerlo. Ella no discutió. No podía. Luego intentó la última carta que le quedaba. Solo vuelve a casa. Por favor. Podemos hablar de todo esto. Negué con la cabeza. Estoy en casa. Y lo decía en serio. Este pequeño apartamento desnudo, con sus pisos crujientes y sofá de segunda mano, no era mucho, pero era mío. Y era el primer lugar en el que había estado que no me pedía cargar con el peso de nadie más. Lauren se puso de pie. Sus ojos estaban vidriosos ahora. Se van a desmoronar sin ti. Abrí la puerta, entonces que lo hagan. Después de que Lauren se fue, los mensajes se volvieron desesperados, no enojados, no exigentes, desesperados. Mi padre envió una serie de correos electrónicos, uno tras otro, como si pensara que si cambiaba suficientemente las palabras, finalmente uno de ellos obtendría una respuesta. El primero todavía estaba inflado con autoridad. Esta farsa necesita terminar. Estás actuando como un niño. Para el quinto, su tono se quebró. Por favor, solo hazme saber que estás bien. Luego vinieron los mensajes de voz. Mi madre, que no me había dicho una palabra en meses sin que fuera filtrada a través de Lauren o papá, dejó un mensaje que me tomó por sorpresa. Su voz era suave. Hueca. No me di cuenta de cuánto hacías hasta que no estuviste aquí para hacerlo. Ese lo reproduje 2 veces. Pero no respondí. No por mezquindad. Ni siquiera por venganza. Era solo que el silencio era lo único a lo que realmente escuchaban. No me escucharon cuando estaba ayudando. No me escucharon cuando estaba luchando. No me escucharon cuando traté de pedir menos o solo un poco de espacio o incluso reconocimiento. Pero ahora cada llamada perdida, cada mensaje sin respuesta, lo sentían como un peso que nunca notaron hasta que fue levantado de mis hombros y colocado, finalmente, en los suyos. Se estaban desmoronando sin mi silenciosa complacencia. El chat grupal se convirtió en un frenesí. Volaron acusaciones. Uno culpó a mi padre. Otro dijo que Lauren estaba demasiado mimada. Mi padre respondió con viejos rencores de décadas atrás, cosas que nadie había mencionado en años. Salieron a la superficie secretos. Cosas que ni siquiera sabía. Resulta que no era el único que silenciosamente mantenía todo unido. Otros parientes habían sido quemados antes, apartados, minimizados. Simplemente no habían dicho nada hasta ahora. Los vi deshacerse como un viejo suéter, una puntada a la vez. No me regocijé. No necesitaba hacerlo. Porque esto nunca se trató de venganza. Se trataba de ausencia y de lo poderosa que se vuelve cuando es lo único que dejas atrás. Lo que nadie te dice sobre ser el callado, el confiable, es que con el tiempo, la gente deja de verificar si estás bien. Simplemente asumen que lo estás porque no te quejas. No levantas la voz. No causas problemas. Ven tu quietud y la confunden con fortaleza. Y eventualmente, comienzan a construir sus vidas encima de ella. Mirando hacia atrás, creo que eso es lo que sucedió. No todo de una vez. No con un plan o alguna gran traición. Fue más lento que eso. Una especie de erosión progresiva. Cada vez que pagaba una factura sin que me lo pidieran. Cada vez que me ofrecía ayudar para que nadie más tuviera que hacerlo. Cada vez que me tragaba mis propias necesidades porque Lauren estaba pasando por algo. Empezaron a depender de mi silencio para que su ruido se sintiera normal. Me había convertido en su andamio. Lo que sostenía una estructura que nunca realmente me apoyó de vuelta. Y como un andamio, no estaba destinado a ser visto. Así que cuando me aparté, sin pelea, sin discusión, simplemente me fui, no sabían qué hacer. Nunca se habían preparado para la posibilidad de que yo pudiera elegirme a mí mismo. Creo que parte de ellos todavía creía que estaba fanfarroneando. Que volvería eventualmente. Que los mensajes de voz, la caída familiar me desgastarían. Pero lo que no entendían era esto, el silencio siempre había sido mi lenguaje. Y esta vez, era intencional. No me mudé para hacer una declaración. Me mudé porque fue la primera vez que me di cuenta de que podía, que no les debía mi paz solo porque nunca aprendieron a crear la suya propia.
Mi arrendador, un tipo mayor amable llamado Danes, me preguntó una vez si estaba huyendo de algo. Sonreí y dije, no huyendo, solo terminé de cargar. Era un jueves cuando aparecieron. Lo recuerdo porque era día de lavandería y estaba a medio doblar camisetas en mi pequeño sofá cuando vi el auto detenerse a través de las persianas, el SUV de papá, el que le ayudé a comprar hace 3 años cuando su crédito estaba arruinado. Nunca puse mi nombre en el papeleo. Debería haberlo hecho. Tal vez entonces lo habría pensado 2 veces antes de usarlo para llevar a Lauren al aeropuerto. El golpe llegó rápido. Fuerte. Como si pensara que el volumen arreglaría todo. No respondí. Un segundo golpe, esta vez más suave. Luego una voz, Lawrence, por favor solo habla con nosotros. Me quedé quieto. No se fueron. Después de 5 minutos, escuché sus voces filtrarse a través de la delgada puerta. Sin gritos, al menos no al principio. Solo el murmullo de movimiento y el bajo de 2 personas tratando de averiguar cómo habían llegado aquí. Lauren seguía diciendo, él no es así. Algo debe haber pasado. Y mi padre siempre práctico y terco, solo repetía lo mismo en diferentes formas. Está siendo dramático. Entrará en razón. No es como ella. Eso último me hizo pausar. Ella. Me incliné un poco. Te dije que esto pasaría, murmuró papá. Si seguías presionando y dejándolo ver demasiado, siempre estuvo cerca del lado de tu madre. Debería haber puesto distancia antes. Lauren susurró algo que no pude oír. Luego mi padre dijo bajo y amargo, si él abre esa puerta, todo se desmorona. Y justo así, entendí. Esto no se trataba de preocupación. Ni siquiera se trataba de culpa. Se trataba de control, de la delicada ilusión que había mantenido todo funcionando, yo callado, yo presente, yo invisible. No estaban aquí para disculparse. Estaban aquí para restaurar el sistema. No abrí la puerta. Los dejé cocinar afuera por 15 minutos más antes de que finalmente se fueran, murmurando frustrados, todavía convencidos de que podían arreglarlo, pero no podían. Porque yo ya no era parte de la máquina que habían construido alrededor de mi silencio. Y sin mí, los engranajes se estaban moliendo hasta convertirse en polvo. Los siguientes días fueron tranquilos de nuevo. No pacíficos, aún no, pero diferentes. Una especie de silencio hueco, como cuando una tormenta ha pasado y te quedas evaluando los escombros. No me sentí triunfante. No me sentí poderoso. Me sentí sin cargas. Por primera vez, no había mensajes de texto a altas horas de la noche pidiendo favores, no viajes de culpa pasivo-agresivos, no emergencias familiares repentinas que solo yo podía arreglar. No expectativas colgando sobre mi cabeza como deuda sin pagar. Y a medida que el silencio se extendía, comenzaron a darse cuenta de lo que habían perdido. No era solo mi presencia. Eran las pequeñas cosas, las cosas que nunca notaron hasta que dejaron de suceder. Nadie recordaba programar las citas médicas de papá. Nadie le recordaba a Lauren pagar su factura de tarjeta de crédito a tiempo. Nadie arreglaba el fregadero roto de mamá o dejaba víveres cuando ella no podía llegar a la tienda. Perdieron a la persona que llenaba todas las grietas. El que recordaba cumpleaños, que aparecía cuando nadie más lo hacía, que enviaba los mensajes de solo revisando cuando los miembros de la familia se quedaban callados. ¿Quién se aseguraba de que el chat grupal no se quedara en silencio por mucho tiempo? En un giro extraño, mi primo, Matt, que apenas me hablaba antes, comenzó a enviar el mensaje ocasional. Nada profundo. Solo, ¿estás bien? ¿Sigues por ahí? Extraño verte en casa de la abuela. Y mi tía, la misma que una vez me dijo que Lauren solo necesitaba más ayuda, envió una sola línea que se quedó conmigo. Eras el único manteniendo la paz. No lo vimos hasta que la paz se fue. No respondí. No porque estuviera enojado, sino porque ella tenía razón. Y dejarlo sentarse en esa ausencia era la única manera en que algo de eso se hundiría. Cuanto más tiempo permanecía en silencio, más fuerte se volvía todo a mi alrededor. No físicamente, no mi pequeño apartamento seguía tan quieto como podía estar. Pero el ruido llegaba en oleadas desde el exterior, los mensajes de texto, los mensajes de voz, las apariciones repentinas en mi bandeja de entrada de personas con las que no había hablado en años. Y sin embargo, no respondí. Ni una vez. Porque ese era el punto. No querían escucharme. Querían arreglar la forma que dejé atrás. Querían la versión de mí que doblaba sus sentimientos en esquinas ordenadas y silenciosas. No querían una conversación real. Querían que volviera a desempeñar mi papel, pero ya no era esa persona. Lauren me envió un largo correo electrónico.
2 páginas, a espacio simple. Intentó todo, nostalgia, culpa, incluso un poco de vulnerabilidad fabricada. Extraño cómo solíamos hablar. No me di cuenta de que te estaba haciendo sentir pequeño. Solo pensé que estabas bien. Siempre actuabas como si estuvieras bien. Esa golpeó como una hoja sin filo. Porque era cierto. Había actuado como si estuviera bien. Porque en algún momento del camino, aprendí que pedir ayuda no valía el precio de la disculpa que recibiría a cambio. Que mostrar cualquier tipo de necesidad solo me haría un problema. Y no se me permitía ser un problema, no cuando era el confiable. Pero aquí está la cosa sobre siempre ser el que parece estar bien. Eventualmente, la gente deja de mirar debajo de la superficie. Dejaron de preguntar. Dejaron de verte en absoluto. Cuando mi padre finalmente llamó de nuevo, contesté no para hablar. Solo quería escuchar el silencio de su lado por una vez. No gritó esta vez. Su voz era baja, cansada. ¿Es esto realmente todo? Preguntó. ¿Has terminado? No dije una palabra. Suspiró. Podía escuchar la forma en que giraba la cabeza, probablemente caminando como siempre lo hacía cuando sentía que algo se le escapaba de las manos. Nos estás castigando, dijo. Estás castigando a la familia. Aún así, no dije nada. ¿Crees que el silencio demuestra algo? ¿Qué estás por encima de todos nosotros ahora? No puedes actuar como si fueras inocente, como si no hubieras tenido parte en esto también. Presioné el botón lateral y terminé la llamada. No porque estuviera equivocado, no del todo. Sí tuve parte en ello. Fui yo quien se dejó borrar pieza por pieza en nombre de mantener a todos los demás cómodos. Pero el silencio no era un castigo. Era un cierre para mí. Del tipo que nunca iban a ofrecer. Del tipo que no pensaban que merecía. Después de esa llamada, cambié mi número, configuré un nuevo correo electrónico, los bloqueé a todos, no por crueldad, sino porque me di cuenta de que no estaban pidiendo por mí. Estaban pidiendo acceso, y el acceso es algo que te ganas. Ellos nunca lo hicieron. Y la hermosa y liberadora verdad era que no les debía ni una sola explicación. El silencio que ahora encontraban insoportable. Ese era el mensaje. Han pasado 6 meses. No más llamadas. No más golpes en la puerta. No más por favor, solo explica. Los mensajes se ralentizaron, luego se detuvieron. La vida se volvió tranquila de la manera en que siempre quise que fuera. No solitaria, solo mía.